¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cargados? ¿Cansados? Puede pasar, es natural. Vivimos en un mundo que físicamente nos cansa, nos estresa y demás, ¿no? Damos gracias a Dios que hemos podido adquirir el proyector que tanto anhelábamos, necesitábamos, y los que no vinieron hoy se lo perdieron, ¿eh? Así que no importa, no, igual están contentos los hermanos. Vamos a dar un fuerte aplauso, ya que de a poquito vamos fuerte, fuerte, fuerte el aplauso sin miedo. Ahí está. Están tímidos hoy, y eso que todavía no comencé a predicar, no exhorté ni reté a nadie todavía. No. Bueno, vamos a comenzar en esta noche, vamos a poner la portada ahí del PowerPoint. Así vamos a comenzar con este tema que estuvimos preparando durante este tiempo. Recordamos que estamos haciendo una serie que está basada en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros tenemos como doctrina fundamental como iglesia cristiana evangélica. Entonces, todo esto que nosotros venimos estudiando este tiempo y lo que los hermanos vienen compartiendo es nuestra declaración de fe. La parte básica, porque hay muchas cosas, pero esta es la parte básica de lo que nosotros creemos, lo que nos hace a nosotros como cristianos y lo que hace nuestra convicción de fe. Y esto es muy interesante que lo podamos aprender, recordar, por eso dejo grabados esos videos para que podamos repasarlos, saber en qué nosotros creemos. Porque por ahí lo podemos resumir, nosotros creemos en Cristo, sí. ¿Y qué más? Y fíjense en que hay muchas estructuras teológicas en las cuales hacen divisiones dentro de la iglesia, y esas estructuras teológicas terminan generando conflicto entre los hermanos, y los cuales en algunas congregaciones sucede esto y algunos hermanos terminan siendo hasta inclusive expulsados. ¿Por qué? Porque más allá de un conocimiento teológico, de una postura teológica, escuche bien, postura teológica, debemos entender que lo que la Biblia dijo lo va a hacer. Y a veces hay discusiones por el tiempo, por el destiempo, por la forma, por, no sé, miles de cuestiones que no van al caso de lo que realmente es nuestra vida cristiana, y las iglesias terminan siendo jueces discriminativos de estas posturas teológicas en vez de ser maestros para enseñar y aclarar a través de la palabra de Dios y a través del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero como siempre nosotros los seres humanos nos gusta meter la mano, y donde nosotros metemos la mano se pudrió todo. No sirve. Genera conflicto, pelea, divisiones, disensiones, los cuales no traen crecimiento a la iglesia. La pregunta que una vez hice en esto fue: ¿podremos convivir con dos pensamientos diferentes? ¿Podrá haber armonía en la iglesia? Y es algo que todavía no tiene una respuesta lógica. Nosotros, como cristianos evangélicos, creemos en la resurrección. Si bien nosotros podemos hablar mucho, esta palabra la escuchamos mucho en Pascua, porque hablamos de la resurrección de Jesús, pero tenemos que entender que esto es determinante en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Porque mientras Jesús estaba en la tierra, Él constantemente hablaba de cosas que parecía que no tenían sentido muchas veces, porque Él hablaba que iba a sufrir, Él hablaba que iba a morir, de maneras indirectas, hacía pronunciaciones constantemente de lo que iba a pasar, y les decía que iba a resucitar. Y fíjense, era tanta la atención que no entendían lo que hablaba, no le prestaban atención. Y fíjense que eso a nosotros nos pasa muchas veces, hermanos. A nosotros nos cuesta creer y nos cuesta prestar atención a todas las cosas. Vamos a hacer un ejercicio, no lo vamos a hacer ahora, por supuesto, pero les voy a recordar, por ejemplo. Si yo en esta noche digo, vamos a organizar para el próximo domingo, no el otro domingo, a 15 días, ¿qué les parece, hermanos, si nosotros organizamos un evento evangelístico? Bueno, a ver, la Connie se va a hacer cargo del refrigerio. La hermana Alicia se va a hacer cargo de las invitaciones.
Los chicos no van a cantar ese día, los chicos se van a hacer cargo de hacer juegos. Al tercer día me van a estar mandando mensajes, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pero eso no es porque sea algo malo, es algo natural en las personas que dan cosas, cuando se dan indicaciones o se dice algo, no se presta la atención debida. Entonces sucede que después vienen las confusiones. Y eso le pasaba también a los discípulos. Mientras Jesús les hablaba, ellos no entendían. Y Él le iba diciendo constantemente que Él iba a resucitar. Pero ahora, esta enseñanza que nos deja la Escritura de la resurrección no es solamente una enseñanza bíblica. Hay escritores en la antigüedad, yo creo que hoy no voy a llegar a desarrollar todo, pero lo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Hay escritores en la antigüedad, romanos, que escribieron acerca de, que eran inconversos, ateos, y que escribieron acerca de que Jesús había resucitado. No es solamente que es una idea de la locura de los apóstoles, porque ellos ni siquiera se acercaron al sepulcro en el momento que Jesús fue justamente sepultado. Entonces ellos no podían haber entrado a robar y a ver más cuando había una guardia de los romanos cubriendo la tumba para evitar que se robe el cuerpo. Pero sin embargo el poder de Dios hizo que Jesús resucitara. Y eso me lleva a ver a mí 5 puntos importantes que nosotros tenemos que repasar en esta noche. Y esos 5 puntos importantes en la importancia de la resurrección, ¿están ahí? Sí. Son, primero, para el testimonio o la persona de Cristo. Porque si Él no hubiese resucitado, hubiese sido un mentiroso. Así como hay muchos maestros antiguos en los cuales se les rinde homenaje, Buda, Mahoma, no sé, Che Guevara, pero ninguno de ellos ha resucitado. Tuvieron seguidores, pero no han resucitado, y mucho menos han puesto su vida por sus discípulos. Pero nosotros podemos ver que la resurrección es importante para la persona del Hijo de Dios, porque Él vino y Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Seguimos adelante. Es muy importante para la difusión del mensaje del Evangelio. Es otro punto más. Acá dice, para el Evangelio. No para la iglesia evangélica, sino para el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación al mundo. Era importante la resurrección, porque esa es la esencia de saber de que hay vida después de la muerte. Que no es solamente que morimos y se terminó todo, sino no tendría sentido nuestra existencia ni nuestro ser. No tiene sentido venir a estar acá y no completamos ni siquiera nuestra vida. Pero en la resurrección de Cristo hay esperanza de continuar. El problema es que los seres humanos no aceptan la obra de Dios porque le encanta al ser humano el pecado. Ahora, es muy importante el tercer punto para nuestro ministerio actual. Porque tú no estás acá por una cuestión de que ves una cara bonita que te habla. Porque encima no soy bonito, soy muy fiero, ¿no? Se asustan algunos. Bueno, no venís por eso. Vos venís a escuchar la palabra de Dios. Y aparte, no solo venís a escuchar, ¿sabés que vos sos un instrumento en las manos de Dios? Y lo que hace y motiva nuestro servicio a Dios desinteresado es que Cristo resucitó. Yo tampoco vengo acá, ni abro las puertas, ni me voy ni porque está bueno el Evangelio. No, lo hago porque creo en Cristo y sé que Él ha resucitado, que está vivo y que me debo a Él. Y tú lo sientes de la misma manera, por eso estás aquí. Para la iglesia, no solo nosotros, el cuerpo en general de la iglesia de Cristo, porque estamos esperando su venida. Sobre todo en estos tiempos
donde estamos viendo las noticias que el mundo se está autodestruyendo. Pero déjeme darle un mensaje mismo del Señor que lo dejó hace más de 2000 años. Que cuando escuchen de guerras y rumores de guerra, Mateo capítulo 24, tranquilos, no es el fin. Ese tranquilos me da la sensación de que dice tranquilos, sigan adelante, prediquen, trabajen, muévanse en la obra, porque después se va a poner peor. Porque eso dice, todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y vendrán pestes, hambre y un montón de cosas. Pero aún así va a continuar este mundo y el mensaje del Señor va a permanecer. Por eso es importante el mensaje de la resurrección. Y acá no se trata de mi persona, de tu persona. Se trata de un acontecimiento mundial grandísimo, y en lo cual la resurrección de Cristo sigue haciendo eco en las naciones. Y finalmente el quinto punto va a ser para el creyente. ¿Por qué? Porque como dije recién, es la base de nuestra fe, es la base de nuestra esperanza. No tendríamos esperanza si Cristo no hubiese resucitado. Ni siquiera la conoceríamos en este universo a la palabra esperanza, ni el sentimiento de la esperanza, si Cristo no hubiese resucitado. Él es la esencia misma de la esperanza. Él es la esperanza. Por cuanto Él resucitó y Él nos dio vida juntamente con Cristo, para que pudiésemos habitar en los lugares celestiales. Pero una cosa debemos entender, hermanos. Mientras estemos en estos cuerpos, nuestros cuerpos están corrompidos, y es lo que no va a entrar al cielo. Ninguna cosa inmunda podrá entrar al cielo, pero sí tu ser, y es tu alma. Por eso en esta noche vamos a ver este tema, lo vamos a tratar de hacer lo más detallado posible, porque la importancia de la resurrección de Cristo es muy, muy grande, hermanos, para nosotros. Y esto, a partir de que terminemos este punto, va a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver. No va a ser un lavado de cabeza como creen los inconversos. Mirá, los evangélicos les lavan la cabeza. No. Simplemente vas a ver a través de la Escritura que las evidencias de la resurrección y la importancia que tienen para nosotros hará que hasta cambie tu manera de hablar y tu manera de ver a las personas que todavía no conocen al Señor. Y te hará entender aún los tiempos que estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros ahora veamos este punto principal, la importancia de la resurrección para la persona de Jesucristo. Y vamos a ver ese texto que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Si alguien me lo puede leer, le voy a agradecer muchísimo. Estoy con poca luz hoy aquí. Mateo 16, versículo 21. A ver, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y que dice, y resucitar al tercer día. Fíjense que en esta etapa ya Jesús le sigue hablando de ellos y les da indicaciones muy claras. Y yo me imagino la cara de ellos en ese momento tratando de entenderlo. Porque la Biblia no nos dice, sí, mira, le entendieron, no le entendieron. Porque ellos seguían de la misma forma. O quizás ellos han visto tantos prodigios, tantos milagros que Jesús hizo, que en algún momento habrán dicho, no, pero el Señor nos va a librar. O el Señor mismo se va a librar. No se va a dejar matar. Porque ellos veían que tenía un poder. Y fíjense en que siempre nosotros colocamos el poder de Dios conforme a las necesidades que nosotros tenemos o conforme a lo que nosotros creemos que ahí se tiene que usar el poder de Dios.
Por eso es que hay muchas iglesias que dicen, hablan de la sanidad. Y sí, Dios tiene el poder para sanar. Pero si todas las iglesias fueran sanadoras, ¿para qué hay hospitales? ¿Para qué están renegando muchos políticos peleando con los gobiernos porque los hospitales andan mal? Dios nos ha nutrido de sabiduría. ¿Para qué? Para que apliquemos la ciencia. Y para que cada persona ocupe un lugar en la vida y sea beneficioso y también aprendamos a cuidar nuestro ser. Pero ellos en ese momento, fíjate que esta es una forma de ver que la que quizás ellos por eso no prestaban atención a lo que Jesús les decía. Porque a veces nosotros también hacemos lo mismo, queremos colocar el poder de Dios donde nos conviene. Entonces dicen, si lo vienen a crucificar al Señor, el Señor lo extermina. Y sí podía pasar, porque cuando usted va acá justamente después de la transfiguración, cuando Jesús es aprehendido y viene el Iscariote y le da el beso para identificar al maestro, pero el general o el centurión dijo, ¿y quién es Jesús? Y él utilizó una clave que los antiguos conocían, una clave que hacía estremecer al mundo, y él dijo, yo soy. Cuando él dijo yo soy, todos los soldados que estaban ahí cayeron de rodillas. Y aún así no se dieron cuenta que ese yo soy era el yo soy de la eternidad. Era el yo soy de la creación. Era el ángel de Jehová. El que los defendía a espada. Pero esta vez estaba parado frente a un grupo de soldados para cumplir con el propósito de Dios. Y cumplir con ese propósito de poder salvarnos. Pero ahora qué interesante que es esto, porque Él anuncia que Él iba a resucitar. Es más, capaz que en ese tiempo habrán visto lo de Lázaro y alguna persona más que haya resucitado. Pero no es algo común ver eso. Pero a ciencia cierta y en una resurrección perfecta, hermanos. Porque su cuerpo fue transfigurado. ¿Qué es lo que va a pasar el día que el Señor venga y los que estén en la tierra y no hayan pasado por la muerte física, sus cuerpos también van a ser transfigurados para poder habitar en los lugares celestiales? Ese es otro tema. Pero fíjense que cuando esto fue muy importante, la resurrección de Jesús, porque si no, las personas no le iban a creer a Él. Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 26 nos va a decir algo, mire. Versículo 63 al 65. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesitad? Tenemos testigos, dice. Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Dice, ¿qué os parece? Y respondiendo él le dijeron, es reo de muerte. Fíjate que hay algo interesante en todo este discurso. El orgullo del ser humano. No aceptaban ellos que Él sea el Hijo de Dios. Pero sin embargo, Él le dijo, tú lo has dicho. Su manera de preguntar quizás haya sido la más
inoportuna en ese momento. Pero sin embargo, él le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esta situación y podemos ver el silencio, podemos ver que no es que él callaba simplemente porque estaba enojado o ofendido. Él callaba porque no había más nada para hablar con ellos. Porque ellos habían rechazado al Señor. Porque ellos le habían tratado aún inclusive por mentiroso. Y sin embargo, sin darse cuenta ellos mismos, lo estaban declarando y condenando como hijo de Dios. En la inscripción arriba en la cruz dice que tenía una inscripción que decía: el Rey de los judíos. Y él murió en esa cruz, entregando su parte física como un cordero perfecto. Pero siempre nosotros recordamos que en ese tiempo de la resurrección hay cosas que a mí me estremecen, como por ejemplo las expresiones que había, como hoy mismo. Por ejemplo, en Mateo 27 dice: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjate que la gente hoy mismo, quiere una señal de parte de Dios para creerle a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros los seres humanos para desafiarlo? No hay gobierno ni personas que hayan querido menospreciar el nombre de Dios y que no hayan terminado mal. Porque nuestro Dios es un Dios vivo y es el mismo Dios de Israel que defendió a Israel por años, es el mismo Dios que está defendiendo hoy a Israel y a todo el mundo. Pero debemos recordar que Él mismo dejó dicho que iban a pasar muchas cosas en este mundo. Desde los conflictos sociales y políticos que hay, desde las diferencias de pensamiento, desde que el hombre mismo se iba a alejar de Dios y lo iba a sacar de lado a Dios para poder cumplir con los maliciosos planes que el ser humano tiene. Aún para negar la resurrección de Cristo. Porque ese es el propósito del enemigo. Nosotros muchas veces nos hacemos la imagen de que Satanás tiene que aparecer todo de color rojo, con cuernos y cola. Pero sin embargo es un ser muy astuto y actúa sobre el pensamiento de las personas y utiliza los medios para manipular. Y eso es lo que nosotros no entendemos muchas veces. No les estoy diciendo que se aíslen, lo que estoy diciendo es que sean sabios. Porque cuando Cristo llegó a sus vidas, nos sacó el velo y nosotros podemos ver las cosas con mejor claridad que cualquier persona. Entonces, podemos entender esto de la resurrección de Cristo, de que Él con poder fue levantado de los muertos, mejor dicho, con su poder se levantó de los muertos y nos dio la esperanza a nosotros en medio de un mundo muy, muy complejo. Qué interesante es, hermanos, cuando nosotros meditamos en este punto, porque su persona al mismo tiempo mostró poder después de haber sido humillado, como fue humillado el Señor en ese momento. Pero Dios permitió la humillación de Cristo, porque en ese momento Él iba recibiendo el castigo que a nosotros nos correspondía. No es que simplemente el ser humano, porque a veces sucede algo. A veces nosotros creemos, o hay personas, humanos, que creen que tienen poder sobre Dios y que pueden maldecir a otras personas y hacer, porque Dios no les va a hacer nada a ellos. Y hay cristianos que muchas veces crecen con este orgullo y tientan y desafían a Dios bajo su razón, diciendo: yo no estoy equivocado de lo que digo, de lo que hago. Pero ¿sabes una cosa?
el verdadero creyente piensa como el maestro. Y el maestro era manso y humilde. No había orgullo en él. Cuando una persona cree que no está equivocada, es un síntoma de orgullo. ¿Y sabes una cosa? ¿El orgullo de quién es? De Satanás. Entonces, muchas cosas ha puesto Satanás, trampas para los seres humanos. ¿Para qué? Para que se desvíen de la realidad de Dios. Entonces, hoy, por ejemplo, con esas doctrinas de superación personal, te hacen creer que vos solo podés alcanzar los objetivos y cuando vos te das cuenta te frustras. Te hacen creer que vos podés ir en contra de tus padres, te hacen creer que vos sos invencible, te hacen creer que vos sos un ser inmortal y que cuando pasa acá en Santiago del Estero, que es impresionante la cantidad de accidentes que hay por la imprudencia, porque la gente se confía en que no les va a pasar nada. Y muchos falsamente utilizan el nombre de Dios en vano y yo salgo en nombre de Dios. Y van y se matan. Pero cuando se matan, sus cuerpos quedan. Dice la Biblia que del polvo eres, al polvo volverás. Pero su alma se tiene que parar en un lugar después. Hagamos algo hasta donde la visión de nuestros ojos da. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Has pensado que tú puedes morir? ¿Grandes o chicos? ¿Has pensado que muchas veces te confías demasiado y todavía no has aprendido a caminar? Es fuerte esto. Porque para la muerte no hay acepción de edad. Cualquiera puede morir. Y es por eso que el mensaje de Cristo es para que justamente nosotros entendamos que nuestra esperanza se tiene que depositar en Él. Y no solo esperar en que Él venga, sino obedecer a Dios en todo lo que Él ha dejado. Porque nosotros no somos dueños de la vida. Pero ahora fíjate que hay algo interesante acá, porque mientras ellos trataban de humillarlo al Señor, mientras ellos trataban de hacerlo quedar como ridículo, Él se iba enalteciendo cada vez más. Porque nuestra gloria no se trata de la tierra, sino se trata del cielo. Por eso el Señor dijo, esperen, voy pues a preparar moradas. ¿Te imaginas vivir en los cielos? Y hay un pasaje que a mí me estremece, no quiero confundir, pero es una apreciación personal. Hay un pasaje que no recuerdo ahora en este momento dónde está, pero dice que nosotros somos superiores a los ángeles. Dice la Biblia que los ángeles sirven de noche y de día. Y comparando con esto de que el Señor va a hacer moradas en los cielos, es difícil imaginar cómo va a ser nuestra vida gloriosa con Él allá. Pero nos ha colocado por medio de Cristo en un lugar único, hermanos. Y todo esto hablando simplemente de la gloria de la persona de Cristo. Por eso el Padre le exaltó a lo sumo, a lo más alto. No hay nadie en el universo que tenga la exaltación que tiene Cristo. Simplemente porque fue sencillo y humilde. Y eso también nos deja un mensaje a nosotros, hermanos. Fíjense que la arrogancia tiene un techo. Llega un momento que choca y cae, pero la humildad permanece y crece. Y es lo que pasó con ellos. A pesar de que los judíos eran la tierra prometida de Dios, era la niña de sus ojos, yo creo que Dios mantiene la promesa sobre Israel, pero no te olvides que estamos nosotros ahora. Los que hemos sido desechados en algún momento nos hizo cercanos en su obra y en su amor.
Por eso la importancia de la resurrección para Cristo o para la exaltación de su persona fue necesaria. Para guiarnos, para mostrarnos, para que nosotros podamos reconocer su grandeza, hermanos. La grandeza de Dios no solo viene por esa salvación, viene porque venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte y nos dio un lugar que nosotros no merecíamos. ¿Entiendes por qué la expresión de que nosotros no nos merecemos nada de parte de Dios? No nos hemos ganado nosotros el cielo. No nos ganamos la salvación. Por eso es que no podemos decir que somos salvos y justificados porque somos seres buenos, sino que nosotros hemos sido salvados, justificados porque somos seres malos. Pero Cristo nos amó de tal manera que fue a la cruz, venció la muerte para darnos vida eterna en Él. No hay otro camino más que Él. Por eso es interesante aprender sobre esto. Por su mensaje, segundo punto, vamos al otro. Con esto vamos a terminar en esta noche. También nos deja, porque cuando nosotros hablamos de la resurrección, y hemos hablado previamente de la salvación es el resultado de esta resurrección de Cristo, lo cual a nosotros nos da como regalo este beneficio. Pero ahora, en el mensaje, para el Evangelio, para el mensaje de Cristo era necesario, porque Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y nuestra justificación. ¿Por qué? Por nuestra justificación. Es difícil muchas veces explicar o justificar algo. Yo no sé si has intentado alguna vez tú justificar tus actitudes, tus acciones. Y cuando las quieres explicar es muy difícil, a menos que seas muy sincero y digas, lo hice porque estaba enojado. Lo hice porque odiaba. Lo hice porque no entiendo. Es difícil a veces reconocer eso. Pero el Señor nos ha justificado a nosotros por una razón que ni siquiera todavía nosotros podemos entender de por qué nos amó tanto. Ponete a pensar un poquito. Tu desobediencia, tus transgresiones, tus pecados ocultos, porque sabes que nosotros como personas ocultamos a veces. Y hay personas que ocultan sus pecados. Hay otras que son quizás más abiertas, muy evidentes, pero tenemos a veces delante de Dios cosas que se ocultan. Y aún por eso, por esos pecados que todavía no se han confesado, Él los pagó. Y Dios quiere libertarnos, porque como hablábamos ayer, generamos cárceles sin saber de que tenemos la oportunidad de ser libres para ser felices. Por eso el mensaje del Evangelio no solo va a refractar o darnos a nosotros la justificación delante de Dios por todos nuestros pecados, sabiendo de que Dios no vino a acusarnos ni a condenarnos, sino que vino a amarnos para salvarnos. También el mensaje de Dios opera para que nosotros podamos encontrar libertad en nuestra vida. Porque no solo estamos siendo presos del pecado, no solo estamos siendo presos del mundo, del sistema, también somos presos de nosotros porque nuestro cuerpo está contaminado. Nosotros somos pecadores. Y la única manera de ser libres aún de nosotros mismos, y como una vez dije, ¿cuál es el enemigo más difícil a vencer? ¿Se acuerdan? A ver, ahora les pregunto, ¿cuál es el enemigo más difícil a vencer? ¿El diablo? Mirá que el diablo es poderoso, ¿eh? Sabe artes marciales, le gana a Goku, le gana a Superman. No, pero el diablo ya está vencido, claro. Tú, yo, mi persona, mi orgullo,
lo que Él sembró en nosotros, es lo más difícil a vencer. Quebrar nuestra ideología sabiendo que nosotros con nuestros pensamientos hemos detractado, hemos destruido la creación de Dios. Porque el pensamiento nuestro se ha degenerado y jamás le dijo: Señor, me arrepiento por haberte hecho la contra ti. Y a pesar de eso, Dios nos ama. Por eso es que Dios puede recibir a una persona con inclinaciones sexuales diferentes. Pero va a llegar un momento que yo no lo voy a cambiar, tú no lo vas a cambiar. El Señor lo va a cambiar, porque es creación de Dios y tiene que volver a la esencia natural. ¿Me entiendes? Personas que tienen malos pensamientos perturbadores y que maquinan constantemente el mal y asesinan y hacen cosas tremendas, y nosotros a nuestro ojo decimos: ay, pero ese sí es un pecador porque le hace daño a las personas, no merece el perdón de Dios. Pero lamentablemente Dios ha establecido que sí se merecen perdón. Porque Dios no puso límites o estaturas al pecado, le dijo a toda, desde el orgullo, desde el mal pensamiento, desde la codicia, hasta un asesinato y una violación, le dijo: pecado. Y en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, la resurrección es importante, porque empezamos a ver que a través de la sangre derramada en la cruz encontramos libertad. Y es por la cual cualquier persona que se llegue a los pies de Cristo, lo reconozca como Señor y Salvador, cualquier persona podrá alcanzar la salvación de su alma. Pero es una decisión personal, no es una obligación. No es como estos grupos que en estos tiempos golpeaban las puertas de los distintos gobiernos para que se les escuchara y obligaran a hacer cosas que simplemente estaban en sus caprichos, como las ideologías LGTB y demás. Ahora me cancelan el Facebook. Ellos obligan por medio de la fuerza. En cambio, el Señor puso una luz al mundo para que todo aquel que vea y sea alumbrado y reciba esa luz sea salvo, y esa luz es Cristo. Porque estamos envueltos en un mundo complejo y lleno de tinieblas. Creemos que hacemos bien. ¿Sabes cuántas personas yo hablé y muchas veces me dijeron: no, pero yo no me arrepiento de lo que hice? Bueno, eso va a ser un problema tuyo. Lo lamento. Pero en un momento vas a tener que reconocer que estabas equivocado. Y si lo reconociste ahora en vida, gloria a Dios, porque podrás escuchar el mensaje, arrepentirte y comenzar una vida nueva. Dios transformando tu vida. Pero si te arrepentís después de que abra los ojos, después de que salga tu alma de tu cuerpo y veas de que hay un lugar de tormento y un lugar para vida eterna, y te arrepientes ahí, ya va a ser tarde. Porque si escuchaste este mensaje te vas a acordar ese día. ¿Y sabes qué? Lo peor del caso, que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Y como no sabemos cuándo vamos a morir, por más que nosotros lo soñemos, lo planeemos, todo se basa bajo el tiempo y la voluntad preciosa de Dios. Dios estableció nuestro tiempo. Yo puedo estar hoy con ustedes y mañana puedo estar en la gloria de Dios, cantando desde arriba y le saco la lengua, estoy cantando aquí. No, pero dándole gloria a Dios porque estoy en un mejor lugar. ¿Me entiende? No hay persona, a veces, ay, pobrecito, el más bueno siempre se muere. No, llegó su tiempo. No es porque sea bueno ni porque sea malo, llegó su tiempo. Y tenemos que entender que somos seres limitados. Y necesitamos de la gracia de Dios. Y el mensaje de la resurrección de Cristo para todo el mundo es determinante. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese pasado que hoy estuvieses tú aquí. No hubiese habido confrontación, ni siquiera ni confusión en el mundo.
era necesario que Cristo resucite para que todo esto lo que vemos nos lleve a nosotros a ser seres sabios, pausados, inteligentes y pensar. ¿Qué conviene más? ¿Seguir nuestra vida como nosotros las hemos planteado? ¿O empezar a ver como Dios quiere que realmente nosotros seamos? Su mensaje no se va a cambiar por nada, ni por los misiles de Rusia contra Ucrania, ni los de Irán contra Israel. Nada va a cambiar el mensaje que Dios ya estableció y los tiempos que Dios estableció. Lo único que va a hacer Dios va a ser cambiar tu estado de muerte espiritual a vida espiritual, para cuando Él venga, tú estés justificado, con ropas limpias delante de Él, con un corazón transformado y sincero. Es lo que Dios estableció. ¿Se entiende? ¿Lo entiendes? Es lo que Dios estableció. No es una religión, hermanos. No es un juego. No es un mensaje para asustar. Es una realidad que hoy el mundo y las iglesias la dejaron de enseñar y de predicar. Por eso es hora de empezar a llamar, no solo a los que están confundidos, metidos en religiones, sino también a los que se están por perder. El tiempo nuestro ahora como iglesia, hermanos, es testificar de la obra de Cristo. Es compartir el mensaje del Evangelio con las personas, porque hay muchas personas que le rechazan por el mal testimonio de las iglesias. Pero no demos testimonio de eso, demos testimonio de Cristo, porque este testimonio prevalece en los tiempos. Es lo que tenemos que predicar. No tenemos que predicar religiones, denominaciones, culturas, nada. El mensaje de Cristo para el hombre, puro y directo, que confronta el corazón y el alma, que lo hace sentir que realmente está en falta delante de Dios, y empezar simplemente a arrepentirse, mirar la cruz, pedir perdón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Una vida nueva. Fácil de hacer, de nombrarlo, fácil de hacer, pero difícil de ejecutarlo, y sobre todo para aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé la sabiduría. Oremos por las personas que no conocen al Señor. Oremos por los hermanos que se denominan evangélicos y están siendo perdidos por seguir una religión. Porque piensan que la iglesia evangélica es grito, llanto y ir allá y nada más. No conocen nada de lo que Dios quiere, ni de sus planes y propósitos. Conocen una partecita de lo que se les enseña. Pero esto es fundamental para nosotros. Tener presente, saber por qué Cristo resucitó. ¿Para qué? Y saber también otra cosa, que Él volverá. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este amor que tú has derramado en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque tú permaneces fiel en todo momento. Y, Señor, te rogamos tu bendición y cuidado para que tú, Señor, te manifiestes cada día en nuestras vidas. Señor, rogamos para que tú pongas en nosotros ese ánimo, Señor, que tú, Señor, hagas en nosotros realmente un avivamiento en nuestro ser, para que podamos predicar tu palabra, Señor, en todo momento, en todo lugar. Para que podamos llegar, Señor, a esas almas perdidas, sabiendo de que la esperanza nuestra no está, Señor, en las cosas que nos faltan, sino en que tú has resucitado, Señor. Que nuestra esperanza no está, Señor, en el pobrecito de mí, sino que está, Señor, en que tú eres un ser glorioso y poderoso. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos uses, Señor, en esta ciudad, para que, Señor, tu palabra sea predicada y extendida, como tú la has predicado, Señor.
En tus manos nos ponemos, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Bueno, hermanos, y para finalizar vamos a cantar la última canción que se llama Digno. ¿Cómo? No, Digno. Fíjate si aparece. Revelación. Ah, revelación. Sí, no sé. Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Muy bien, así en esta noche llegamos a este tiempo de despedida. Damos gracias a Dios que hemos estado juntos, cantando, alabando, y vamos a despedirnos nuevamente con una oración. Si hay algún pedido especial, bueno, Vanessa dejó uno hoy en el grupo, orar por su abuelita que venía enferma. Estar orando por ella, acompañando a la familia en oración. Recordemos a la clínica, ya está internada. Está internada ahora. Recordemos que hace poco también perdió a su papá. Estemos orando por Vanessa, no dejemos de orar los unos por los otros. Oremos por Coca también, que ella está todavía con nosotros, está postrada ahora en tiempo en cama. Por ahí se desanima, por ahí se anima, pero estemos orando también por ella en este tiempo. Oremos también por los hermanos que se han engripado: Cecilia, Fabiana, Asiel, estaba Tiago, Iván también estaba enfermo, y no sé, alguien más ya, ¿no? Bueno, oremos también por aquellos hermanos que están luchando con congregarse. Yo conozco hermanos que están luchando para congregarse, que sé que sirvieron mucho al Señor, y después de que han sido heridos, caso de Anita, ¿se acuerdan de Anita? Ella me compartió eso, le cuesta muchísimo venir a la iglesia.
Me lo compartió, lo hago público para que estemos orando todos por ella, para que ella pueda inclusive tomar una decisión de dejar cosas que le impiden venir a la iglesia y darle más prioridad al Señor. Y estar orando así también por hermanos que en este tiempo han dejado de venir por alguna cuestión personal, más que nada, por el grupo de jóvenes, orar por jóvenes que puedan invitar a los chicos a trabajar en esa área, romper algunas barreras, ser más, de comunicarse más entre ellos, ¿no? Los grupos, ser más atentos al servicio, para que empecemos a trabajar conforme a la obra del Señor. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, porque a pesar, Señor, de las circunstancias difíciles que vivimos, tú en tu misericordia, Señor, nos provees lo que necesitamos. Pero, Señor, al mismo tiempo reconocemos que muchas veces somos desagradecidos contigo. Decimos que te amamos, Señor, pero no te escuchamos. Decimos que te queremos, Señor, pero no te servimos. Vamos por nuestros intereses. Por eso, Señor, clamamos por aquellos hermanos que luchan para congregarse. Pero, Señor, simplemente es una decisión que ellos tienen que tomar, Señor. Señor, bendice a los hermanos que están pasando momentos difíciles de salud. Por todos los que hemos nombrado, Señor, que tú los fortalezcas. Señor, solamente está en tu voluntad el que opere un milagro, Señor. Y nosotros aceptamos, Señor, tu voluntad, tu palabra, lo que tú nos des, tu tiempo. Señor, también por el desánimo que muchas veces golpea a los hermanos. Señor, también para que tú puedas poner mayor fortaleza, interés en el servicio, en el grupo, en los hermanos, Señor, para que no se desanimen, sino que para que cada día, Señor, como iglesia, podamos crecer conforme a tu buena voluntad. Señor, sabemos que a veces pensamos que la economía es la que nos impide venir, Señor, a la iglesia. Pero, Padre, si supieran que solo es poner nuestra fe en ti para que tú hagas el resto, las cosas son más fáciles, Señor. Señor, bendice a los hermanos. Muéstrale, Señor, que tú estás realmente vivo, para que se pueda levantar, Señor, en este lugar una generación fuerte en fe. Pero que también, Señor, no se olviden, como el pueblo de Israel veía milagros y se olvidaban. No se olviden, Señor, que tú has hecho una obra una vez y estás mostrando que, Señor, que eres un ser real. Que aprendamos, Señor, a ser agradecidos, a vivir y a morir por ti, Señor. En tus manos nos ponemos en esta noche, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Amén, Señor. Muy bien. Nos despedimos en la paz del Señor y nos encontramos el próximo jueves, que tenemos mixto. El jueves hemos vuelto con el mixto. Sí. Y luego el domingo. Dios les bendiga.